Hola Rebeca, Brenda, Belén, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, profesor, usted. También, Buenas tardes. buenas tardes. Puestos y dispuestos para seguir Saludos a todas. Gracias, Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas. Hoy continuamos con esta historia de salvación de los reyes. Hoy vamos a ver al rey Salomón. Vamos a ver cómo todos los reyes que tuvo el reino, el reino nada más hubo do- dos de estos reyes que hicieron lo bueno a los ojos de Dios. Los demás se equivocaron mucho. Y pues ahí me tomé la libertad de mandarles el link a las que están participando en el curso también conmigo de la entrevista con San Pablo. Les mandé el link por si gustan conectarse a las 10 de la noche de aquí de Guadalajara, 9 de la noche las que son de allá de California. Ojalá y se animen todas a seguir conociendo a San Pablo, ¿sale? Hoy vamos a ver muchas cosas de San Pablo en la noche y es parte de nuestra historia de salvación, así que esta tarde le pedimos a nuestro Señor que nos ilumine, que nos dé paciencia, a, que cada uno de nosotros sepa resolver todo lo que Dios le va poniendo en su vida. Y acuérdense, a Dios rogando y con el mazo dando. Y miren, ya ocupo una despelucada ahorita que me estoy viendo. Nunca me fijo y ando muy greñudo, así que primeramente Dios al rato voy que me echen tijera. Bueno, pues bienvenidas las que ya están, Lupita, Brenda, Claudia, Soledad, Gracias. Norma, Gracias. Lupita y Rebeca. Pues vamos empezando, ¿les parece? Sí. Vamos siguiendo nuestro curso de historia de la salvación, pero acuérdense, siempre partiendo de que Dios es bueno, de que Dios es muy bondadoso y que nosotros solos nos vamos complicando la vida. El ser humano él solo se complica la vida. ¿Por qué? Pues quién sabe. Será por la concupiscencia que dice San Pablo, será melón, será sandía, será la vieja del otro día, no sabemos, pero a muchas personas nos gusta complicarnos la vida. Ujú. ¿Y saben por qué nos vamos complicando la vida? Porque no sabemos a qué venimos a esta tierra. Yo he estado pidiéndole mucho a nuestro Señor que me ilumine, que me ayude a entender por qué me equivoco y por qué a veces tomo unas malas decisiones, pero es eso, que nos dejamos influenciar por la carne, por el demonio, por las presiones sociales. Y por eso acuérdense que estábamos viendo cómo este pueblo de Israel se deja influenciar por otras culturas que ven que tienen sus reyes, que tienen sus ejércitos, todo bien organizadito, y ellos quieren imitarlos. Y pues entonces ya Dios les da la espalda, porque nuestro Señor es muy claro, los mandamientos. Yo soy un Dios celoso, o conmigo o sin mí, o juntas o desparramas. Y vimos que el primer rey Saúl no hizo lo grato a los ojos de Dios. El rey David, que ayer terminábamos de ver cómo hizo algunas cosas buenas, pero también el rey David hizo algo muy malo a los ojos de Dios, que fue por enamorarse de Betsabé, mandó matar al esposo de Betsabé y se arrepintió, sí, todo, pero hizo lo malo a los ojos de Dios. Y ahí la Sagrada Escritura nos sigue enseñando. Y luego acuérdense que si nosotros como padres, ¿sale? Si ustedes y yo como padres nos vamos al purgatorio, por decirlo así, nuestros hijos no van a llegar al purgatorio, van a llegar a un lugar más abajo.
¿Por qué? Porque pues ellos imitan muchas cosas de nosotros. Entonces, pidámosle a Dios nuestro Señor que todos nosotros demos buen testimonio de vida en nuestra historia de nuestra salvación, ¿sale? Que todos nosotros escojamos ese buen rey, ese rey manso, humilde de corazón, que nos enseña a darnos y a ayudar a los demás. El rey Salomón vivió allá como en el año 970, 931 antes de Cristo, y ayer creo que Miriam fue la que hizo la pregunta o Marisol, que por qué veníamos de más a menos, porque venimos a encontrar la fecha de que el año cero, que es Cristo nuestro Señor, y esto fue antes de Cristo, 970 años al 931, gobernó este rey Salomón. Este rey Salomón era joven y le pide a Dios, le dice, Señor, por favor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y a Dios le agrada mucho esa petición porque todos los reyes pues le pedían poder, le pedían grandes ejércitos, y el rey Salomón no, le pidió inteligencia. Y por eso Dios le dio tanta riqueza al rey Salomón. Pero este rey Salomón cayó así a los extremos. Se fue al superlujo, era un rey muy ostentoso, y pues sí, construyó el templo, pero construyó el templo de Israel porque su papá, el rey David, ya tenía toda la mano de obra. O sea, el rey David, cuando fue rey, él decía, ¿cómo voy a estar yo, que soy inmortal, tener un palacio y Dios va a vivir en una tienda? Porque acuérdense que en esa época del primer rey, del rey Saúl y del rey David, la presencia de Dios, que era el arca de la alianza, donde tenían las tablas de la ley de Dios y tenían unos pedazos de maná, y donde Dios se manifestaba al pueblo de Israel, lo tenían en una tienda de campaña. Pero Dios no le concedió al rey David a hacerle el templo, por esto que les acabo de compartir, de que mandó matar a Litita, y se quedó con la mujer de Litita. Por eso Dios no le concedió que le construyera el templo, pero su hijo sí. Y su hijo hizo un templo hermoso, ostentoso, bello. Y este rey Salomón, como les decía, se fue inclinando hacia, como muchas personas, entre más tenemos, más queremos. Que tenemos un carrito, pues quiero otro, y que tenemos otro carrito y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que ya traemos nuestro carro del año. Dios me oiga, para que todos traigan su carro del año, ¿sale? Pero por necesites, no por ser ostentosos. Y entonces vamos a leer algunas citas del rey David. Norma, lo que pidió al rey Salomón a Dios fue que le diera sabiduría para gobernar a su pueblo. Y eso le gustó mucho a Yahvé. Y por eso Yahvé le dio tanta riqueza y tanta sabiduría. Pero él no supo mantenerse en el medio. Se fue cargando a los excesos, como nos va invitando al mundo. Y pues terminó haciendo lo malo a los ojos de Dios, el rey Salomón, y luego ya su hijo, pues terminó de hacer lo malo a los ojos de Dios, porque dividió el reino del norte y reino del sur. Por eso al principio yo les decía que si ustedes y yo, por casualidad y por la gracia de Dios, nos toca purgatorio, y eso fue porque no buscamos la santidad, porque no luchamos por ser santos y santas. A nuestros hijos, ¿a dónde creen que van a llegar? Siempre los hijos que vienen atrás, son pocos los que superan a los padres, hablando la religiosidad. Y pues entonces
a ellos la van a pasar más mal que nosotros. Por eso tú y yo tenemos que dar testimonio. ¿Se acuerdan que decía nuestro Señor? Con el que cumple mis mandamientos, yo soy magnánimo hasta la milésima generación. Así que luchemos por ser santos y santas, no teniendo otro rey más que Dios nuestro Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. ¿Qué les parece? No sé si ya llegó la señora Belén. Es la primera cita de la señora Belén. Primera de Reyes 1:28 al 40, señora Yo. Belén. Aquí estoy, profe. Gracias, Belén. Aquí estoy. Dice, Salomón sucede a David. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El rey David respondió, llámame a Betsabé. Entró esta donde el rey y se detuvo ante él. El rey hizo este juramento. Te juro por la vida de Yahvé, que me libró de todas mis dificultades, que hoy mismo voy a ratificar el juramento que hice por Yahvé, Dios de Israel, porque lo dije muy bien, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en vez de mí. Estoy Betsabé en se clases, arrodilló, papá. se postró Ya con que el rostro en termine, tierra por delante del favor. rey y dijo, viva, viva para siempre ¿Y qué desayunaste? mi señor el rey David. Luego ordenó el rey David, llámame al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada, y se presentaron ante el rey. El rey les dijo, reúnan a los servidores de su señor, hagan que mi hijo Salomón monte mi propia mula y bajarán con él la fuente de Huifón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagrarán como rey de Israel, tocarán el cuerno y todo el mundo exclamará, viva el rey Salomón. Luego subirán tras él y vendrá a sentarse en mi trono, porque él va a reinar en mi lugar. A él lo he elegido para que dirija a Israel y a Judá. Benaías, hijo de Joiada, respondió al rey, amén. Que Yahvé, el Dios de mi señor, el rey lleve todo eso a cabo, que Yahvé esté ahora con Salomón como lo estuvo con el rey mi señor, que haga su trono más glorioso, aunque el trono de mi señor el rey David, el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiada, hicieron montar a Salomón en la mula del rey David y lo condujeron a Huijón, escoltado por los quereteos y los peleteos. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y consagró a Salomón al toque del cuerno, mientras todo el pueblo exclamaba, viva el rey Salomón. Luego subió todo el pueblo tras él. La gente tocaba la flauta y daba muestras de una gran alegría. La tierra temblaba con el bullicio que hacían. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Soledad. No, soy Belén. Belén, perdón, gracias, Belén. De nada. Se fijaron que el rey David tenía muchos hijos y todos querían ser rey. Pero el rey fue este favorito que era de él, Salomón. El rey Salomón, el rey David lo pone de rey, pero no hizo lo grato a los ojos de Dios. ¿Qué es hacerlo grato a los ojos de Dios para ti, para mí? Hacerlo grato a los ojos de Dios es que sirvamos al otro, ¿sale? Que sí trabajemos, que luchemos, que nos esforcemos por tener una mejor vida, porque eso es de Dios, pero que no ambicionemos cada día más y más y más y más, porque entonces es porque tenemos un corazón codicioso. Y un corazón codicioso al Señor no le gusta.
Entonces, aprendamos esta lección del rey Salomón, que sí, miren, su papá lo pone de rey y en los primeros años se comportó muy bien, hizo las cosas agradables a Dios, hizo el templo, pero luego ya se equivocó. Vamos a ver así un momento de la sabiduría del rey David con Soledad. Por eso le dije a Belén Soledad, porque estaba pensando que seguía a Soledad. Soledad, ¿nos ayudas, por favor, con tu cita bíblica? Sí, maestro. Gracias. Profe, Mande. yo tengo una pregunta. ¿Quién Ahorita es? en la Norma, Norma. ahorita en la cita que le va a tocar a Soledad, Ajá. no sé si sea nomás en mi Biblia, pero hay, 2 5. sí, ¿por qué? Porque haz de cuenta que ese versículo que dice, el 4, por ejemplo, dice, Judá e Israel eran numerosos como las arenas de la playa, comían y vivían felices y contentos. Ajá. Ese es el versículo 20, pero se acomoda más bien aquí con el relato que está dando. Ok. Y por eso acá dice 5:7. Ujú. En el primer 5 dice 5:7 y ya en el segundo 5 dice 5:1. Porque haz de cuenta, tú, Norma, que las personas acuérdense, antes no había máquinas ni nada. La gente agarraba los copistas y empezaban a pasar la Sagrada Escritura, y uno de ellos se confundió y puso así los versículos ahí donde no iban, y los estudiosos dicen, no, este va aquí, este va acá. Es por esa situación, tú, Norma, Ento- para que lleve continuidad el texto. ok. Ok, muchas gracias. De nada, para servir. Adelante, Soledad, ¿nos ayudas con la sabiduría de Salomón, por favor? Empezando del versículo 9 al 14, maestro. Ajá, 5:9 al Ok. 14, por favor. Muy bien. Dios le dijo a Salomón la sabiduría, no, perdón. Dios le dio a Salomón la sabiduría, una inteligencia muy grande, una ciencia tan amplia como la arena que está en la orilla del mar. La sabiduría de Salomón superaba superaba a la sabiduría de cualquier sabio de Oriente y a todos los sabios de Egipto. Fue más sabio que cualquier otro, más sabio que Entan Esragita. Ajá. ¿Sí se pronuncia así, maestro? Sí, es rajita. Muy bien. Ya me perdí. Más que Gemán, Calcó, Darda, los hijos de Mahol, su, su fama se extendía por todos los países vecinos. Pronunció 3,000 sentencias, compuso 1,005 cánticos, habló sobre las plantas desde el cedro del Líbano hasta el musgo que brotaba en los muros. Habló sobre los animales, los pájaros, los reptiles y los peces. De todos los países venían a oírlo, a oír la sabiduría de Salomón y recibían regalos de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Soledad y todas, señoras, ¿no les gustaría tener esa sabiduría del rey Salomón? ¿Qué Sí, creen? sí, maestro. Sí. Yo especialmente. Pues, ¿qué se necesita? Pedírselo al Señor. Y acuérdense, la sabiduría no es para saber más que los demás, sino para saber vivir y guiar a los demás por el camino de Dios. Esa es la sabiduría. La sabiduría de los hombres es que tú seas más fregón que los demás, que tú estés por encima de los demás,
que tú tengas un hijo así súper inteligente, que tengas una cabezota así grandota de tan inteligente que eres, pero no. En la Sagrada Escritura, la sabiduría es saber vivir de acuerdo a Dios, saber elegir los dos caminos que nos hablan en el Deuteronomio, que dice nuestro Señor: hoy pongo ante ti la vida y la muerte, tú escoges. Si escoges la vida, no hay de qué preocuparse, pero si escoges la muerte, pues hay de ti. Dice Deuteronomio 30 del 15 al 20. Todos los días hay que pedirle al Señor esa sabiduría, y esta sabiduría que tenía Salomón era la fuerza del Espíritu Santo, el don de consejo, el don de piedad, el don de sabiduría, el don de inteligencia. Pidámoselas todos los días al Señor en nuestra oración personal. Por eso acuérdense que ustedes ya tienen varias semanas conmigo, y les digo cómo debe de ser nuestra oración personal. Ok, que rezo el rosario y que voy al Santísimo. Muy bien, felicidades, palomita y estrellita. Pero la oración es algo mucho más simple. La oración no es para que Dios nos escuche, sino que para que nosotros podamos escuchar a Dios, lo que nos va pidiendo día a día. Esa es la verdadera oración. La oración no oro para que Dios me escuche, sino que oro para yo escuchar a Dios. Esa es la sabiduría, y hay que pedírsela al Señor. Y por eso ustedes y yo les invito a que 5 minutos platiquen con su papá Dios hermoso, bello. Sale todos los días, agradécele, pídele la sabiduría, como se la pidió Salomón. 5 minutos con el Señor Jesús, platica con Él. Oye, Jesús, ¿cómo le hiciste para renunciar a tu reino? ¿Cómo le hiciste, Jesús, para no desbaratar a los que te agredieron? ¿Cómo le hiciste, Jesús, para enseñar así tan clarito? Ayúdame a mí. Y luego platica 5 minutos con la fuerza del Espíritu Santo. Toda la palabra de Dios que nosotros vamos escuchando, díganle al Espíritu Santo que la vaya reproduciendo en nuestra vida. Y entonces, mira, todos los días pidamos así nuestra oración personal, y vas a ver que vas a terminar siendo un santo y una santa. Ayer fui a una parroquia, ya ven que ayer terminé un poquito antes, y me fui a San Judas Tadeo. Mis clases, así como con ustedes, así siempre me gusta a mí ser cercano a la gente, porque así era Jesús, cercano a la gente. Y le mandé a un doctor un trabajo que yo no alcancé a imprimir, y ya le dije: oye, doctor, ¿me ayudas, por favor? Y me sacas unas copias, y llegando yo te doy el dinero de las copias. ¿Cuánto es? No, nada, profe, es para el grupo. Aquí nosotros tenemos para sacar copias, y de ahí lo agarré. Ok, gracias. Y cuando se acabó esa clase, el doctor Eduardo me hizo un regalo. Yo no me esperaba un regalo así, fíjense. Me hizo un regalo muy maravilloso, y en la cartita que me dio decía: ningún profesor que ha venido aquí a darnos clases nos había enseñado lo que usted nos enseñó en 2 clases. Dije: wow. Me regaló un dinero que yo ni esperaba, me regaló 3,000 pesos. Yo dije: wow, Dios mío. Ay, Dios santo. Pues bendito sea Dios. ¿Sale? Ya hoy fui y pagué mi renta, y miren, todos bien a gusto y felices. Pero me sorprendió eso, de que la palabra que les comparto a las personas les llega al corazón, no por lo que me dieron, sino porque los mueve al cambio, los mueve a ser mejores personas. Y eso es tener sabiduría, la sabiduría de Dios. Así que ya saben, 5 minutos con papá Dios, 5 minutos con el Señor Jesús, y 5 minutos con el Espíritu Santo. Y el día que llegue la muerte no vamos a tener miedo de morirnos, porque sabemos a dónde vamos. Vamos a pedirle a Lupita Pinzón
a Primera de Reyes 12 del 11 al 19, Lupita, y están, todas se ponen en silencio. ¿Sale, Lupita? Gracias. Sí, sí, maestro, ya. Habla, Señor, Tu siervo escucha. que tu siervo escucha. Habla, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. 12, Primera de Reyes, 11 Al 19. al 19. Así dice del 11. Mi padre los trató duramente, pero yo los trataré peor. Mi padre los azotaba con látigos y yo pondré a las cuerdas ganchos de hierro. Al tercer día, Jeroboam con todo Israel vino a donde el rey conforme a lo que le había dicho. Pero el rey respondió al pueblo con dureza. En vez de seguir el consejo de los ancianos, les habló según lo que los jóvenes le habían aconsejado. El rey no escuchó a la gente de Israel, así lo había dispuesto Yahvé. Comprobándose la palabra de Yahvé que el profeta Ahías había dicho a Jeroboam. La gente de Israel comprendió que el rey no quería hacerles caso y le respondieron con los mismos términos. ¿Qué tenemos que ver con David y con sus hijos? No es de nuestra familia. Arréglate con los tuyos, hijo de David. Los de Israel, vámonos. Así pues, los israelitas volvieron a sus tiendas. Solamente los israelitas del sur, los del país de Judá, reconocieron a Roboam por su rey. Entonces el rey envió a Adoniram, mayordomo de los trabajadores recluidos por el rey. Pero los hombres de Israel le tiraron piedras hasta que murió. El propio Roboam tuvo que subirse a su carro para ir a refugiarse a Jerusalén. De este modo se rebeló Israel contra la familia de David y su rebeldía sigue hoy todavía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, ¿estoy en silencio? No, te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. Acuérdense, cuando las personas no cumplimos los mandamientos de Dios, que fue lo que le pasó al rey Salomón, sí ofrecía sus sacrificios, iba al templo y le ofrecía a Dios becerros y becerros y becerros en sacrificio, pero su corazón estaba apegado al bienestar, a la codicia, al tener más, al vivir más cómodamente. Y acuérdense que Dios no quiere sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos. Lo que quiere es un corazón sincero que obedezca al mandamiento de Dios. Y luego su hijo es un poquito peor, ¿sale? Porque el rey Salomón, como quiera, mantuvo al pueblo de Israel unido. Pero ya el rey Roboam hace que se divida el país en dos reinos. Miren, ahí se los estoy compartiendo en su pantalla. Si ahorita puedo, les pongo ahí de una vez el archivo ¿sale? Ahorita que lo tengo aquí, me acordé que no se los he mandado. El primer rey es Saúl, el profeta es Samuel. El segundo rey es el rey David, su profeta es Natán. Salomón tiene al profeta Agías, pero no le hizo caso a Agías. Y luego viene Roboam, vean de su mano izquierda, así viendo la pantalla como yo la tengo, espero que también sea su izquierda, se divide el reino en dos. Reino del sur, que es la capital, es Jerusalén, y reyes de Israel, reino del norte, capital Samaria. Y Samaria
pasan muchos reyes, miren, muchos reyes que ustedes van a poder leer y consultar ahí con las citas bíblicas que tienen en el manual. Si me pusiera a detenerme con cada rey, pues el curso tendría que durar un año. Eso ya va a ser para ustedes, para que investiguen. Pero por eso van a tener su manual, ¿sale? Y miren, de su mano derecha, ahí donde está el reino del norte, que la capital es Samaria, ellos empezaron a hacer lo malo a los ojos de Dios, porque se mataban entre ellos. Un rey estaba y por ejemplo, a Jeroboam lo mata Nadab. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y luego Basa mata a Nadab. Y luego Elá mata a Basá. Y luego Simri mata a Elá. Y así, entre todos se van matando, se van matando, se van matando, hasta que surge el profeta Elías. Cuando surge el profeta Elías, entre el año 853 antes de Cristo, él trató de enderezar el barco del reino del norte, que era que cumplieran los mandamientos de Dios, que era que no adoraran otros dioses. Este pueblo del reino del norte empezó a hacer lo malo a los ojos de Dios, porque se iban haciendo un Dios a su medida. Muchos de nosotros hacemos nuestros dioses a nuestra medida, pero el Dios verdadero no se deja manipular, recuerda. El Dios verdadero, el Dios misericordioso y bondadoso, el papá de Jesús, el Señor Jesús y el Espíritu Santo, ellos son los que llevan la bandera. Ellos son los que nos dirigen. No, nosotros les decimos, oye, Señor, por favor, hazte para allá para que me tapes el sol. No te equivoques. Y eso fue lo que le pasó al reino del norte y también al reino del sur, que queremos manipular a Dios. Tú y yo recuerda que nuestra historia de salvación ya entendimos que somos criaturas. Y nosotros como criaturas tenemos que doblar la rodilla ante nuestro Dios. Y en esa medida que tú y yo vayamos doblando la rodilla ante Dios, nuestra vida va a ser mejor. ¿Sale? Porque el Dios de la vida va a estar ahí para nosotros. Vamos a ir con la señora Imelda en el año 721-22 antes de Cristo. Viene la destrucción del reino del norte, y es esa cita que la señora Imelda nos va a leer, por favor. Segunda de Reyes 17 del 1 al 6, señora Imelda. Sí, maestro. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Fin del reino de Israel en el norte. Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar en Israel desde Samaria el año 10º de Ahaz, rey de Judá. Reinó 9 años, hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, pero no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asur, fue a atacarlo y Oseas tuvo que sometérsele, pagándole un tributo. Pero el rey de Asur supo que Oseas estaba conspirando contra él, ya que había enviado mensajeros a Sais, donde el rey de Egipto, y no pagaba más el tributo al rey de Asur, como debía hacerlo cada año. Aquel entonces lo mandó arrestar y lo metió encadenado a la cárcel. El rey de Asur invadió todo el país, llegó a Samaria y la sitió 3 años. El año 9 de Oseas, el rey de Asur se apoderó de Samaria y deportó a Asur a los israelitas. Los instaló en Jalá, a orillas del Jabón, el río de Gozán, y además en las ciudades de Media. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias a señora Imelda. ¿Se fijan, se fijan cómo este reino del norte hace lo malo a los ojos de Dios? ¿Y por qué hizo lo malo a los ojos de Dios? Porque no obedeció los mandamientos. ¿Sale? Acuérdense, hacer lo malo a los ojos de Dios no es que seamos malos, es que no queremos obedecer. Por eso les he insistido mucho en este curso que el que obedece nunca se equivoca. Y por eso San Agustín decía,
obedece a Dios y haz lo que quieras, porque el que obedece a Dios no le va a hacer daño a nadie. El que obedece a Dios no se va a hacer daño a él mismo. Y Dios siempre les estuvo dando una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad al reino del norte, y pues nomás no cambiaron. A lo mejor como muchos de nosotros, que va y se confiesa y se confiesa y se confiesa y no toma una determinación determinante de ya no pecar. ¿Qué se necesita para ya no pecar? Pues como la bamba, la gracia de Dios y otra cosita. La otra cosita, después de la gracia de Dios, tú y yo la ponemos, es la decisión de no pecar. Hacernos como Santo Domingo Sabio, un joven de 14, 15 años, adolescente, que decía él, mejor muerto que pecar. Y aquí vemos la destrucción de un reino, pero fue la destrucción ya para nosotros. Ahorita en la actualidad sería ver qué es lo que está destruyendo mi vida. A veces muchas personas no nos damos cuenta que lo que está destruyendo nuestra vida, nuestra economía, nuestra salud, es porque no obedecemos a Dios. San Pablo, en la primera carta de los Corintios, nos dice que en la comunidad de Corintio había muchos enfermos, porque se comían el cuerpo del Señor indignamente. Y indignamente es recibirlo en pecado. Yo sé que ustedes ya pasaron todo esto, pero tengamos mucho cuidado en mejor irnos a confesar cuando tengamos duda. Oye, ¿esto será pecado, sí o no? Pues mejor no le hace que el sacerdote te diga, hoy otra vez vienes a confesarte. Pues es que tengo esta duda y quiero ser santa, ¿sale? A mí cuando un sacerdote una vez que me iba a confesar, a los 15 días me dijo, pero ¿cómo? Si te acabas de confesar hace poquito. Y le dije, es que quiero ser santo. Y lo único que me va a hacer santo es estar arrimándome al sacramento de la confesión y al sacramento de la Eucaristía. Y ya no me dijo nada, pero ya nunca me confesé con él. Lo bueno que encontré allá los frailes, a mis amigos frailes, que son varios, y pues voy y platico con ellos, y cuando hay algún pecadillo por ahí o un pecadote, ellos me dan una guía desde la palabra de Dios, cómo vencer esas debilidades o esas impurezas que a veces hay en mi mente y en mi corazón. Entonces acuérdense, el pecado destruye. Por eso San Pablo en la carta a los Romanos nos dice que el salario del pecado es la muerte. ¿Cuándo destruyeron este reino? En el 721, ¿sale? Y se los llevan a una ciudad de Asiria, de esclavos. Porque acuérdense que el pecado esclaviza, dice San Pablo. Ahora vamos a pedirle a Rebeca si puede leer a Segunda de Reyes 25 del 1 al 7, Rebeca, porque Yolanda me dice que está con Sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias. Mande. Profe, ¿qué son los frailes? Los frailes son los franciscanos. Unos padres o unos monjes que traen un hábito café. Esos son los frailes. ¿Y ellos en qué lugar están después de los sacerdotes? Pues están igual. Si son ¿Son iguales? Sí, si son sacerdotes, son sacerdotes. ¿Tú eres Norma? Ajá. Entonces, nomás lo que lo diferencia es su vestuario. Así es, y pues que ellos tratan de imitar a San Francisco de Asís para llegar a ser como Jesús. Y así hay mucho tipo de religiosos, los agustinos, los del Padre Pío, muchos así tú. Los frailes. Frailes, ok. Gracias. Ok, gracias. Gracias. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios que es Segunda de Reyes 25 del 1 al 7 primero, por favor, Rebeca. Sí, cómo no. Buenas tardes. Buenas tardes. Del libro del Segundo de los Reyes.
Capítulo 25, versículo del 1 al 7. Sitio de Jerusalén. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. El año 9 de su reinado, el mes 10, el día 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó frente a ella y le acercaron con una empalizada. La ciudad quedó sitiada hasta el año 11 de Sedecías. El mes cuarto, el 9 del mes, arreciaba el hambre en la ciudad y no quedaba pan para la gente del pueblo. Se abrió entonces un boquete en la muralla de la ciudad y a pesar de que los caldeos rodeaban completamente la ciudad, el rey salió con todos los soldados durante la noche por la puerta entre dos muros que está cerca del parque del rey. Se fue por el camino de la Araba. Las tropas caldeas persiguieron al rey y le dieron alcance en la estepa de Jericó. Entonces, todas sus tropas se dispersaron abandonándolo. Capturaron al rey, lo llevaron ante el rey de Babilonia, a Ribla, y lo sometieron a juicio. A la vista de Sedecías, degollaron a sus hijos y a él le arrancaron los ojos. Lo encadenaron con una doble cadena de bronce y lo condujeron a Babilonia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Rebeca. Pues vean cómo el pecado no nomás destruye al hombre, sino destruye a la comunidad. Y pues ya vieron con lo de la pandemia. ¿Se acuerdan que la pandemia, el otro día estaba platicando un maestro mío, dice, aquí en Bogotá, Guillermo, dice, como a los 5 días de que ya nadie salió de su casa, dice, los pajaritos se oían aquí en el monasterio. Dice, nosotros estamos en medio de una ciudad, acá en Bogotá. Dice, pues los pajaritos sí hay, pero pues no cantaban. Dice, y en toda la pandemia que la gente no salió, hubieras visto qué bonito se veía esto. Porque el pecado va destruyendo todo y no nos damos cuenta. Nosotros decimos, es que la naturaleza está destruyendo esto, que no, es nuestro pecado personal. Acuérdense que hay un pecado personal, un pecado comunitario y un pecado social. Y vamos cayendo y no nos damos cuenta. Por eso nuestro Señor siempre en el mundo ocupa un resto de Israel. El resto de Israel es las personas que no doblan su rodilla ante nada, más que ante Dios. ¿Sale? Y el Señor quiere que tú y yo seamos ese resto de Israel para nuestras familias, para que a través de nosotros que intentamos cumplir los mandamientos de Dios, Dios salve a nuestras familias, Dios salve a nuestros hijos de todos los peligros que hay en las calles. Y también nuestros hijos aprendan de nosotros, no por lo que les decimos, sino por cómo vivimos tú y yo. Cuando sea necesario hablar, hablamos, pero que vean nuestros actos, que vean nuestra entrega, que vean nuestro querer amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a continuar con esta Rebeca, 28 del 8 al 21. Rebeca, por favor. Sí, cómo no. Del libro segundo de los Reyes, capítulo 25, versículo del 8 al 21. Saqueo de Jerusalén y segunda deportación. En el mes quinto, el 7 del mes, era aquel el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nebuchadnezzar, jefe de la guardia, siervo del rey de Babilonia, vino a Jerusalén. Incendió el templo de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Puso fuego a las casas de los altos personajes. Todas las tropas caldeas que acompañaban al jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban Jerusalén. Nebuchadnezzar, jefe de la guardia, deportó el resto del pueblo que quedaba en la ciudad. A los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia
y el resto de la población, el jefe de la guardia dejó una parte de los más pobres del pueblo del país para cultivar las viñas y los campos. Los caldeos rompieron las columnas de bronce del templo de Yahvé, las basas y el mar bronce que estaba en el templo de Yahvé, y el bronce se lo llevaron a Babilonia. Tomaron también los ceniceros, las paletas, los cuchillos, las cucharas y todos los utensilios de bronce destinados al culto. El jefe de la guardia tomó los incensarios y los aspersorios, tanto lo de oro como lo de plata, las dos columnas, el mar, que era único, y las basas de Salomón habían fabricado para el templo de Yahvé. El peso del bronce de todos estos objetos eran incalculables. La altura de la primer columna era de 18 codos. Soportaban un capitel de bronce de 5 codos de alto, con un trenzado y granadas en torno, todo de bronce. La segunda columna con su trenzado era similar. El jefe de la guardia hizo prisionero a Serayas, sacerdote principal, a Sefanía, segundo sacerdote, y a los 3 guardias del umbral. En la ciudad arrestó a un eunuco, inspector militar, a 5 de los cortesanos del rey que se encontraban en la ciudad, al secretario del jefe del ejército, encargado de alistar al pueblo del país, y a 60 hombres del pueblo del país que se hallaban en la ciudad. Nebuchadnezzar, jefe de la guardia, los hizo prisioneros y los condujo a Riblá, ante el rey de Babilonia. Este los golpeó y mató en Riblá, en el país de Hamat. Así fue como Judá partió al exilio lejos de su tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Rebeca. Ahí nos cuenta cómo este reino, este hermoso templo es destruido porque el culto que le daban a Dios era falso. Sí, mucha crema y pocos tacos. ¿Sale? Sí, Diosito, te amo mucho. ¡Mua, mua, mua! Pero nuestras obras son vanas. Y el culto agradable a Dios es ese, acuérdense, un corazón contrito y humillado, Señor, tú nunca lo desprecies. Saber que sí, siempre nos vamos a estar equivocando como seres humanos, pero debemos de hacer el culto agradable a Dios. Y Jesús le dice a la samaritana, días vendrán en que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y adorar al Padre en espíritu y en verdad es ser misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso contigo y conmigo. No juzgar a nadie porque Dios no envió a su Hijo para juzgarnos, sino para perdonarnos. Siempre perdonar porque Dios siempre me perdona que voy al confesionario y tratar a los otros como yo quiero que ellos me traten a mí. Y entonces miren, todos contentos y todos felices. Pero tenemos que hacer nuestro esfuerzo, acuérdense, Dios hace una parte y nosotros otra. Aquí concluimos este espacio de los reyes de Jerusalén, de Israel y del Reino del Norte. En el año 586, 87 fue lo que nos acaba de narrar a esta Rebeca. Año 587 fue la primera lectura, año 588 la segunda lectura, cuando ya por completamente destruyen todo. Pero miren, el pueblo de Israel entendió muy bien que le había fallado a Dios. Tú y yo entendemos cuando le fallamos a Dios y decimos, no lo vuelvo a hacer, pero con una determinación determinante de decirle al demonio no, de decirle a la carne que no, de decirle al mundo no. Yo solamente quiero al Señor mi Dios. Y el pueblo de Israel durante 50 años que estuvo en el desierto, en la ciudad de Babilonia, pues ellos sí entendieron esto, miren. Ellos sí empezaron a cambiar.
¿sale? Empezaron un gran cambio. A ellos, miren, en el mapita que está aquí, está Israel y se lo llevan presos a Babilonia y ahí viven 50 años, lejos de su tierra, de su patria. ¿Tú quisieras que Dios te diera eso? Que te diera un castigo tan duro para enmendarnos de nuestros pecados. Dios nos libre, ¿sale? Dios nos libre cuando enfademos al Señor nuestro Dios, porque es paciente y bondadoso y misericordioso, pero todo tiene su medida en la vida y también Dios tiene su medida. Aunque Dios es bien bondadoso y misericordioso, acuérdense cuándo es la oportunidad para ser mejores hoy, ¿sale? No esperes para mañana. Es que mañana voy y me confieso. Si te tienes que confesar hoy, busca cómo confesarte. Si necesitas si necesitas ayuda espiritual, pues ya sabes, si me tienes confianza y si el Señor te lo pone en tu corazón, me puedes mandar un WhatsApp. Profe, yo quiero crecer en esto. Y no voy a ser yo, es el Espíritu Santo, ¿sale? Y ahí les mando unas recetas a mi compañía, a veces a las personas que platican conmigo, es una recetita desde la Sagrada Escritura que el Señor me va dando para cada quien. Pero es evitar el pecado. Y para evitar el pecado tenemos que conocer nuestras debilidades. Así que no esperemos a que también nosotros seamos destruidos como fue el pueblo de Israel. El siguiente tema que vamos a ver es la historia de salvación, los profetas, y vamos a pedirle a Margarita si nos ayuda Margarita ahí con esa diapositiva, con eso que está pasándose en la pantalla. Margarita, ¿nos ayudas? Sí. Gracias, Margarita. Los profetas. Significado del nombre. La palabra profeta proviene del hebreo naví, que a su vez pasó al griego o profetés, y que significa literalmente predecir. Aunque en la interpretación moderna se ha interpretado como el que habla en nombre de otro. Por lo tanto, un profeta no habla de Dios, sino que habla en nombre de Dios, en nombre de Dios. Y acuérdate, tú y yo por el bautismo somos profetas, pero para hablar en nombre de Dios tenemos que descubrir esa vocación que Dios nos dio. Cuando tú y yo estamos seguros que vamos a hablar en nombre de Dios, mira, tranquilo, no te preocupes por lo que vas a decir. El Padre pondrá las palabras precisas para abrir los corazones, para llevar a los demás al confesionario, para llevar a los demás a que recen el rosario. Es hablar en nombre de Dios. En el nombre de Dios te digo, hijo, que vayas a misa. En el nombre de Dios, hijo, te digo que no cometas adulterio. En el nombre de Dios, hijo, te digo que trates bien a todo mundo. En el nombre de Dios, hijo, te digo que seas buena persona como el Señor Jesús. Y entonces esas palabras que nosotros le decimos a nuestros hijos les van a calar en el corazón, porque estamos hablando en nombre del Señor nuestro Dios. Es lo que hace un profeta, hablar en nombre de Dios para llevarlos a Dios, no para alejarlos de Dios, sino para que ellos se arrimen más a Dios. Voy a subirle un poquito a Margarita, por favor, la función. Función de un profeta. El profeta no es alguien que en sentido estricto predice el futuro, sino más bien el profeta, inspirado por Dios, anuncia y denuncia el presente. Los profetas ante todo son mensajeros y su mensaje consistía básicamente en invitar al pueblo a obedecer la ley de Dios. Y acuérdense, lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia es que lean los mandamientos diario, ¿sale? Lee Éxodo 20 del 1 al 16, órale, ya estás. Y luego ya se te graban aquí en la mente, las pasas a tu corazón y en el momento de que el demonio te tienta, la carne te pide y el mundo te dice vente para acá, tú ya tienes muy claro que hay cosas que no le gustan al Señor nuestro Dios.
pero hay cosas que sí le gustan al Señor nuestro Dios para nosotros, que tiene para nosotros. No todo es no de parte de Dios. El no que nos da Dios en los mandamientos es para que tú y yo nos libremos de unas consecuencias muy desastrosas para nuestra vida, como el pueblo de Israel lo acabamos de ver. Adelante, Margarita, por favor. Aparición de los profetas. Los profetas, en su sentido propio, surgieron en Israel casi junto con la monarquía. El rey dirigiría las cuestiones civiles, mientras que el profeta dirigiría las cuestiones religiosas. Pero los profetas por lo general fueron rechazados por el pueblo y sobre todo por el mismo rey, ya que los veían como una amenaza y un estorbo. Por ejemplo, pues imagínense ellos con todo el dinero, con todo el poder, y alguna de ustedes es la profeta del rey, y va y le dice, eso que estás haciendo está mal, no lo hagas. Pues te decía, estás despedido, que te vaya bien. Y se contrataban un profeta, porque en ese tiempo había escuela de profetas. Tú ibas a la escuela, así como vas a la escuela de la Biblia, y decías, oye, ¿qué se ocupa para estar en esa escuela? Pues querer. Ah, pues yo quiero. Y ya te enseñaban qué anunciar, qué denunciar, pero lo único que no te decían es que tenías que tener esa vocación que Dios te había enviado para que lo que tú le decías al otro se cumpliera. Y ojalá que todos tengamos un profeta en nuestra vida, para que cuando vayamos para el lado que no debemos de ir, nos diga, aguas, aguas, cuidado, cuidado, endereza tu camino, endereza tu sendero. Recuerden, por favor, su trabajo, si gustan hacerlo, las que no lo quieran hacer, pues no hay problema, pero es para que crezcan. Tercer capítulo de San Marcos, ¿sale? Tercer capítulo de San Marcos, lo leen, por favor, ¿cuántas veces? Pues las veces que sean necesarios para que se les quede grabado en su memoria. Y ya luego se preguntan, ¿qué me dijo Dios a mí hoy? Y ya me mandan su tarea, por favor. O puede ser en un audio, para si se les hace más fácil mandar un audio, mándenmelo personalmente a mi WhatsApp. Y así es como vamos creciendo para ser buenos profetas en esta tierra. Adelante, Margarita, por favor. La última para dejarle ahí. Periodo profético. Los profetas, en sentido estricto, surgieron en el 1040 a.C. con la figura de Samuel, y terminó el periodo profético del Antiguo Testamento con la figura de Malaquías en el 400 a.C. Por lo tanto, podemos hablar de un periodo profético de 600 años aproximadamente. Gracias, Rebeca. Perdón, gracias, Margarita. Déjenme nomás marcar esto aquí para saber dónde me quedé. Ahí está. Listo, señor. ¿Qué vimos hoy en nuestra historia de nuestra salvación, llevándolo a nuestra vida? Que muchas veces somos como estos reyes que Dios nos ha dado poder, y en lugar de servir a los demás, nos servimos de los demás. ¿Qué más vimos? Que le podemos pedir una sabiduría a Dios. Y esa sabiduría, si se la sabemos pedir, vamos a poder vivir como a Dios le gusta, vamos a ser agradable a sus ojos. ¿Qué más vimos? Que cuando nosotros no cambiamos y estamos aferrados a un pecado constante y siempre, pues nos llevamos entre las espuelas a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a nuestros tataranietos. Por tú y yo no esforzarnos, por tú y yo no decirle al pecado no. No quiero ser tu amigo, pecado. No quiero ser tu amigo, Satanás. No quiero ser tu amigo, carne, que me invitas y me dices que esto está muy sabroso. No quiero ser tu amigo, mundo que destruye, mundo injusto en el que vivimos.
Y entonces vas a ver que vas a ser agradable a los ojos de Dios. Y entonces el Padre nos va a gritar desde el cielo: esta niña es mi hija muy amada en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenla, escúchenla. Y en el periodo de los profetas, pues que pidamos a Dios tener un profeta, pero que le hagamos caso. Que cuando un profeta nos diga, vas mal, ay, cuidado. Hoy me enteré de la muerte de un muchacho más joven que yo. Vendía tacos. Y me dio mucha tristeza su muerte, porque era un cuate muy agradable, todo el mundo saludaba, a todo el mundo, cuando ibas tú ahí a su negocio a comprar tus taquitos, te atendía de maravilla, pero el Señor ya se lo llevó, y estaba joven, cuando mucho 40 años. Y dices tú, lo que es la vida, Señor. Y cuando pasan cosas así, a mí me gusta voltear y ver mi vida y digo, si yo hubiera sido este joven, si yo hubiera estado tendido allí en su cajón, ¿qué me estaría diciendo Dios a mí hoy allá en la eternidad? ¿Tu estrellita, Memito, o tu tachezote, goodbye, al infierno o al purgatorio? Cuando nosotros vamos a los velorios es para que tú y yo veamos que un día vamos a estar tú y yo ahí. Y sepamos a ver cómo ando. Y si tú y yo todos los días nos repetimos los 10 mandamientos y tratamos de cumplirlos, mira, el día que estemos ahí, listos para ser juzgados por el Padre Eterno con su misericordia, pues ¿quién dijo miedo? Porque vas a traer tu pase de abordar ya aquí en la mano y vas a decir, Señor, Señor, mira, a los que tuvieron hambre yo les di de comer, a los que tuvieron sed yo les di de beber, a las personas que ocuparon de mí yo las serví. Y el Señor nos va a decir, adelante, bendito de mi Padre, pasa a gozar del reino preparado para los ángeles desde antes de la creación del mundo. ¿Qué rey quieres tener? El rey Dios, perdón, el rey dinero, el rey placer, el rey comodidad, el rey tecnología, el rey de la carne, o quieres que Jesús sea tu rey. Ya tú lo decides, ¿sale? Y recuerda, eso sí, el que quiera azul celeste que le cueste, pues nos va a costar, porque el cielo no creas que es, no se compara con nada de lo que hay aquí en la tierra. A lo mejor tú has ido a unas vacaciones muy hermosas, pues esas vacaciones tan hermosas que te la pasaste bien a gusto, no es nada comparado con lo que nos espera del otro lado. Es como 100 millones de veces más bonito que esas mejores vacaciones que tú has tenido en tu vida. Así es el cielo, 100 millones de veces más agradable y bonito. Así que pues cumplamos los mandamientos de la ley de Dios y agradezcámosle a este buen Dios, que gracias a Dios nos ha mantenido con vida, que gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de confesarnos frecuentemente, que gracias a nuestro buen Dios nos ha tenido paciencia cuando nos equivocamos, que gracias a este Dios amoroso que nos quiere tanto, nos dio a su Hijo Jesucristo para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y te invito a que en este momento sientas el calor del amor de Dios, sientas la fuerza del Espíritu Santo ahí en tu hogar donde estás, y agradécele al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo este regalo y esta oportunidad de esta vida que nos da. Y que esta tarde tú y yo nos comprometamos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, a no desperdiciar esta vida tan valiosa que Él nos ha dado. Porque esta vida pronto se pasa, pronto se acaba. Y que siempre tengamos esto presente en nuestra vida. Y si tú y yo sabemos que un día nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo, pues entonces evitemos el pecado y hagamos el bien a los demás. Abrázate, por favor, para terminar,
y así abrazada como estás, digámosle a papá Dios, gracias papá Dios, gracias por amarme papá Dios, a pesar de mis defectos, a pesar de mi pecado, papá Dios, gracias por darme la oportunidad de un día más de vida. Gracias, papá Dios, por haberme dado el oxígeno para respirar. Gracias, papá Dios, por los alimentos. Gracias, papá Dios, por mis hijos. Gracias, papá Dios, por los nietos. Gracias, papá Dios, por los yernos, por las nueras. Gracias, papá Dios, por los vecinos tan buenos que cada uno de nosotros tiene. Gracias, papá Dios, por todo lo que nos has dado y nos das cuando vamos y te recibimos en el Santísimo Sacramento del altar. Gracias, papá Dios, porque has sido bueno y misericordioso con nosotros. Síguelo siendo, papá Dios. Síguenos ayudando y síguenos tratando como hijos tuyos. Que veas el reflejo de tu Hijo Jesús en nuestras acciones y en nuestro trato con los demás. Y tú, Virgen Santísima, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, buenas tardes, cuídense mucho, nos vemos mañana, primeramente Dios. Y recuerden, para las que puedan participar del retiro, yo nomás les puse una ayuda, pero ustedes todas están invitadas, todas están invitadas. Ustedes no se fijen si no tienen o no pueden dar dinero, ya luego me darán. Ustedes, por favor, participen de ese taller que va a ser a las que viven en California, 10 de la mañana, los que vivimos aquí en México, 11 de la mañana, de 11 a 1. Vas a ver que va a ser una experiencia muy rica porque el Señor me lo puso y el Señor es el que nos va a guiar y la fuerza del Espíritu Santo nos va a ayudar a vivir como resucitados y como resucitadas. Todos están invitadas y no voy a hacer ni link ni nada, va a ser con este mismo link que tenemos. Gracias, hasta mañana si Dios nos da Gracias, licencia. maestro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, gracias Ofelia, Cristi, gracias Adriana. Gracias, maestro. Hasta mañana. Hasta mañana, Belén, gracias Azucena. Gracias. Profe. Mande, Norma. ¿Tiene tiempo, si le puedo llamar ahorita que termine de aquí? Sí. ¿Sí? Sí, gracias. Norma, Ok, ándale. Aquí espero tu llamada, gracias. Adiós, Claudia Navarrete, gracias, buenas tardes. Gracias, Azucena, Marisol, Lourdes y Elbadit, que Dios las bendiga. Lupita Pinzón, gracias. Igualmente, hasta mañana. Hasta mañana, Norma. Gracias.